palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos la confesión de fe de Mateo 16:16, ¿sí? Confesamos con todo nuestro corazón, confesamos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Este versículo, como le digo siempre toda la mañana, nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios y que está vivo en este momento y está con el Espíritu Santo junto con nosotros. Amén. Bueno, hoy vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Saludemos con los hermanos que están sentados o con las hermanas que están al lado. No tengan vergüenza, vean los ojos. Bueno, algunos, bueno, somos todos hermanos, ¿sí? Hermanos, hermanas y hermanos. Vamos a confesar. Saludemos, disfrutemos la bendición celestial. Amén. Disfrutemos la bendición celestial. Amén. Vamos a ver por qué hoy tuvimos que saludar, que disfrutemos la bendición celestial, ¿sí? Hoy la palabra y el título es bendición celestial. Es en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6 que nosotros leímos. Como le dije el domingo pasado, desde hoy vamos a ver el libro, no ya terminó en Romanos, vamos a ver el libro Efesios. Sí, Efesios, y este libro Efesios es el libro que escribió el apóstol Pablo. Y esta es la razón de que escribió, ¿para qué lo escribió este libro Efesios apóstol Pablo? Es para ayudar a los creyentes de la iglesia Efeso. ¿Sí? Nosotros hoy apenas cuando leímos sale la iglesia Efeso. Es para ayudar a los creyentes que estaban en la iglesia en Efeso. ¿Para qué? Ellos puedan tener un crecimiento espiritual correcto, ¿sí? Porque hoy en día, hoy no solo en este tiempo, hoy en día también hay muchos idolatrías, sí, hay otros dioses que sí están sirviendo, que enseñan distintas doctrinas, diferentes teologías, pero ejemplo también, no solo esto, sino en ese momento también, para que ellos puedan estar firmes en la palabra, con el Evangelio. Por eso, con una de las grandes razones era para ayudar a los creyentes de la iglesia Efeso, ¿sí? Por eso, el comienzo de esta iglesia Efeso aparece donde en el libro Hechos capítulo 18 al 19. Al principio, si vemos en Hechos capítulo 18 19, habla sobre la iglesia Efeso. Si vemos en Hechos capítulo 18, en el capítulo dice así, en el camino de regreso del segundo viaje de misiones de Pablo, Pablo visita sinagoga de Efeso y predica a los judíos, que estaban los judíos ahí juntados, y le dice, predica, ¿sí?
en la Biblia dice se discutían, discutió. Discutir, bueno, hoy en día podemos decir que se pelearon, pero no. Predicó el evangelio a los judíos que estaban en la sinagoga de Efeso. En ese momento los judíos, quienes impactaron este evangelio que predicó el apóstol Pablo, se emocionaron, se impactaron este evangelio. ¡Wow! ¿Sí? Y entonces los judíos, quienes escucharon esta predicación, quería que se quede más tiempo Pablo, ¿sí? Pero Pablo estaba en pasada después del segundo viaje de misiones de Pablo, estaba de pasada, y entonces quería que se quedara más tiempo, pero Pablo se va del lugar y le dice que si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, voy a regresar a esta ciudad, Corinto, ¿sí? Y él se va, pero en ese lugar deja, ustedes se acuerdan, matrimonio, Priscila, Aquila, ellos lo dejan ahí para que ellos puedan hacer su ministro. Y también si vemos en Hechos capítulo 19, está el contenido. ¿Cuál es el contenido? Después del tercer viaje misiones de Pablo, regresa como ha prometido. Si Dios quería iba a regresar. Regresa al lugar Efeso y empieza a hacer la evangelización profundamente, ¿sí? Empieza a transmitir el evangelio. Antes estaba de pasada, pero ahora profundamente a todos los creyentes que estaban en Corinto. ¿Cómo trabajó? ¿Cómo hizo su ministerio? Estuvo 3 años en Efeso, ¿sí? Haciendo su ministerio, transmitiendo el evangelio. Predicó el reino de Dios con la valentía, ¿sí? Con la valentía en la sinagoga durante 3 meses, ¿sí? Durante 3 meses predicó la palabra, no podía detener a él. Tenía toda la pasión de transmitir el evangelio a ellos. En la sinagoga 3 meses y después, durante 2 años, predicó el evangelio en la escuela de Tirano, ¿sí? En la escuela de Tirano. ¿Y qué pasó? En ese momento podemos ver que después de su ministerio concentrado en Corinto, se levantó la obra, se levantó muchas personas que escuchó esta palabra, tuvo cambios, ¿sí? Y ¿a quiénes en la Biblia dice? A los judíos, a los griegos, quien vivían en Asia. O sea, todas estas personas, al escuchar este evangelio, a través del ministerio de Pablo, ellos se impactaron con la palabra. Este es el evangelio. Y también nosotros podemos ver que en Efeso era una ciudad muy importante en Asia Menor, ¿sí? Era muy importante en esa época esa ciudad. Y era una ciudad muy importante como políticamente, como económicamente y religiosamente, ¿sí? Era una ciudad muchos de comercio, porque justamente ese lugar había puerto, y entonces estaba también muy desarrollado económicamente y tenía muy desarrollado el comercio, ¿sí? Negocios, y también justamente ahí vivía el cónsul de Asia, y entonces imagínense, era una ciudad muy decorrida, de mucha gente, de mucho comercio, y ¿qué más? Al haber muchas personas, ¿sí? Al haber un puerto, y entonces también existía el santuario de Diana, que era uno de los 7 ídolos más grandes en esa época, ¿sí? Un santuario de idolatría, ¿sí? Que es Dios de Diana, ¿sí? Había otras idolatrías, pero esto era uno de los muy grandes en esa época. Y entonces, imagínense ese lugar, pero a ese lugar entra el apóstol Pablo y empieza a cambiarlo la ciudad, cambiar las personas a través del evangelio. Amén. Como esto, la palabra tiene poder, Parece que es imposible. No hay un lugar imposible, ¿sí? Para nosotros, cualquier lugar podemos ir con esta palabra, con este evangelio, amén. Y entonces Dios lo cambia. También si vemos en Hechos capítulo 20, podemos ver la pasión de Pablo para evangelizar en Efeso, ¿sí? Vea esta pasión. Vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice Pablo en Hechos capítulo 20, 24? Vamos a leer todos juntos en voz alta. Decimos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Dice que ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, ¿sí? Para mí mismo. No le importa la muerte, ¿sí? Aunque muera él por el Evangelio, va a dar su vida, ¿sí? Otro día le pregunté, ¿ustedes pueden dar la vida por este Evangelio? Amén. ¿Ustedes pueden dar la vida por este movimiento del evangelismo? Amén. Bueno, si está de acuerdo, tienen que decir amén. ¿O no están de acuerdo? ¿Ustedes pueden dar la vida por este evangelio? Amén. Ya dijeron amén, ¿sí? Ya no hay retroceso. Hay que dar nuestra vida. Otro día les hablé, dar la vida, no, también se puede decir que es nuestra vida, dar nuestra vida, pero ir a los lugares, ¿sí? Ir a los lugares del campo del evangelismo, que donde nadie quiere ir, ¿sí? Ir a predicar, ir a transmitir el evangelio, a hacer el movimiento del evangelismo, eso también es dar vida, ¿sí? Dar nuestra vida. No solo voy a morir, ¿sí? Eso es importante, pero ir a los lugares a transmitir el evangelio, dar la vida a los que no conocen esta verdad, eso también es dar nuestra vida por este evangelio. Amén. Por eso nosotros desde poquito tenemos que empezar, desde pequeñas cosas tenemos que empezar. Si nosotros ni predicamos la palabra al vecino mío, ¿cómo vamos a dar nuestra vida por este evangelio, no? Así que nosotros desde cosas pequeñas es todo dar nuestra vida, dar tiempo, venir este domingo, ¿sí? Un día con lluvia, ¿sí? Con lleno de humedad, pesado, es muy hermoso para dormir. Pero venir en este lugar y escuchar la palabra de Dios es dar la vida por el evangelio. Amén. Esto es muy importante. Por eso el apóstol Pablo, predicando a los creyentes de la iglesia de Efeso, le dice que no va a poder ver más, ¿sí? No va a poder ver más. ¿Por qué? Porque él ya estaba yendo para Jerusalén, y él no sabía qué es lo que iba a pasar a él, ¿sí? No sabía qué cosa iba a suceder. Por eso se despide con lágrimas, ¿sí? Con los ancianos de la iglesia, ¿sí? Nos vemos la próxima vez. Si Dios quiere, nos vemos. Pero ustedes vean, realmente esto fue último encuentro con los ancianos y con los creyentes de la iglesia de Efeso. Como esto, en el campo de Efeso era un campo que tenía su corazón. Pablo tenía corazón en todos los campos, pero especialmente más, tenía mucho corazón, mucha pasión por la evangelización de esta ciudad de Efeso, ¿sí? Por eso, y también si vemos el libro de Efesios, juntos con Filipenses, Colosenses y Filemón, se llama como las epístolas carcelarias de Pablo, ¿sí? Epístolas carcelarias de Pablo, le llaman así. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman así? Porque estos 4 libros que mencioné, está escrito cuando Pablo estaba en el cárcel, ¿sí? En el cárcel. No podía hacer nada, estaban en el cárcel. Por este motivo, él ya no podía ir. Al estar encerrado en el cárcel, ya no podía ir a visitar. Y entonces ustedes vean, por Corona 19, a los seres queridos, ¿no? Ustedes, ¿cómo hace poco, cuando no podíamos tener el contacto, cómo hacíamos? ¿Por Zoom o por imagen, por Kakao imagen, no? Por lo menos ahora hay estos medios, pero ese momento no tenían ningún medio para poder ver, para comunicar. Y entonces vea el corazón, esa pasión que tenía Pablo, estar encerrado y de no poder ir a evangelizar. Por eso escribió esta carta, ¿sí? Por lo menos él quería transmitir. Ahora mandamos un mensaje de texto o conectamos el Zoom, podemos hablar. Pero en ese momento, entonces él no tenía este medio, entonces por lo menos escribió esta carta, ¿sí? Estas epístolas para transmitir, para ayudar a los creyentes de la iglesia de Efeso. Por eso, veamos, nosotros hasta la semana pasada, a través de la palabra del libro Romanos,
vimos profundamente, específicamente, qué es el Evangelio, ¿sí? ¿Qué era el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de Dios? Depende de cómo estemos grabado, enraizado, naturalizado por Evangelio de Dios, podemos tener una vida cambiada y podemos tener una vida de misionera, ¿sí? Les hablé esto. Ustedes, no es el mismo Evangelio, el Evangelio es lo mismo, pero depende de que sea mi Evangelio o Evangelio de Él, o puede ser mi Evangelio. Depende de cómo nosotros estemos grabado, enraizado, naturalizado este Evangelio en nuestro corazón, ¿sí? Depende de esto, nosotros, nuestra vida, podemos tener cambios espiritualmente, ¿sí? Y podemos establecer como discípulos y como discípulos para salvar a nuestro país. Amén. Ustedes están grabado en sus corazones este evangelio profundamente. Nadie nos puede quitar. Amén. También el libro de Efesios, si Romano habla tanto de este evangelio, del evangelio, también este libro de Efesios está enfatizando también. No queda atrás. Efesios también es un libro que bastante hablan del evangelio y sale expresión. ¿Hasta qué expresión le hace? Dice que es enciclopedia de teología de Pablo, ¿sí? Es una enciclopedia. Y también le dice que es la corona teología de Pablo. En una palabra, podemos ver que a través de este libro, Efesios, que escribió Pablo, está toda la esencia del evangelio que tuvo él y que disfrutó apóstol Pablo por este evangelio, ¿sí? Disfrutó verdaderamente este evangelio el apóstol Pablo. Especialmente Pablo, comenzando el libro de Efesios, está enfatizando la bendición espiritual que nos dio a nosotros, ¿sí? Nosotros, antes que nada, primeramente, que nosotros tenemos que dar agradecimiento es que nos dio la bendición espiritual, ¿sí? Que nos dio la bendición celestial. Esta bendición no es una bendición de este mundo, no es una bendición que se desaparece, sino es la bendición celestial que nos da eternamente. Amén. Las bendiciones normales que hablamos en este mundo. Para ustedes, ¿qué bendición? Yo tengo la bendición. ¿Qué piensan? Más o menos. Todo dice, tengo salud, esto es mi bendición. Tengo mucho dinero, esto es mi bendición. Tengo éxito en este mundo, es la bendición. La mayoría de las personas de este mundo piensa que la bendición es tener éxito, tener buena salud, ¿sí? Tener mucho dinero, materiales, tener poder. Todo piensa que eso es la bendición. Esto es lo que piensa todo el mundo de este mundo, no solo Corea. En todo el mundo piensa que esto es la bendición. Pero hoy en Efesios está hablando una bendición diferente. ¿Qué es? La bendición celestial, la bendición espiritual. Amén. La bendición celestial es incomparable con las bendiciones de este mundo. Ustedes, esta bendición celestial no hay comparación de esta bendición ni por la salud, ni por dinero, ni por éxito, ¿sí? Ni con el poder. Esta bendición celestial es una bendición eterna que nos da nuestro Dios a través del cielo. Amén. ¿Qué quiere decir? Esta bendición no es que se queda un rato y se va. Ustedes, un millonario, ¿cuánto pueden? Bueno, aunque tengan mucho dinero, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Sí? Y vea el presidente Samsung, al final estuvo en coma muchos años y murió. ¿Sí? Y esta bendición, como esto, la bendición de este mundo y la bendición que piensan ustedes, son las bendiciones que desaparecen en algún momento, ¿sí? Desaparece. O, aunque tengamos mucho dinero, nos vamos sin gastar ni un sope, iba a decir, ni un peso. Esto es costumbre en Argentina. No tengo un sope, le decíamos. Bueno, como esto es incomparable. Esta bendición celestial no es lo mismo, no es la misma bendición de este mundo. No es una bendición que está un rato y desaparece, sino es la bendición eterna, ¿sí? Eterna.
Esto es justamente la bendición celestial, ¿sí? La bendición celestial que hoy estamos mirando. Si hablamos más fácil, esta bendición celestial es la bendición espiritual. Nosotros haciendo una vida de fe debemos disfrutar verdaderamente cuál es la bendición espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la bendición? Entonces vamos a ver, pastor, tanto habla de bendición celestial, pero ¿qué es? ¿Cuál es la bendición celestial? Esto nos lleva, esta bendición celestial, estas personas que tienen esta bendición celestial, ¿qué es lo que tiene? Esta espiritualidad. Nosotros tenemos verdadera alegría, ¿sí? Verdadera alegría y agradecimiento. Así nosotros podemos hacer una vida de fe con un solo corazón, con todo el corazón y con la continuidad. Amén. ¿Ustedes están felices ahora? ¿Están alegres? ¿Contentos? Yo todos los sábados empiezo a girar una vuelta por mensaje de texto, algunos llamo, para que pueda asistir el domingo, ¿no? Pero todas las veces que pienso, para venir hasta este día, hasta este lugar, no es fácil, ¿sí? Ejemplo, algunos tuvo corona y se levantó, se liberó de hoy a la mañana, vio la noticia y vino corriendo desde lejos. Algunos se quedó dormido y esperando, subió al bus y vino aquí, ¿sí? Muchas personas aquí vienen en todas diferentes formas, ¿sí? Pero yo lo veo es que si no es nuestro Dios, si no es la obra de Dios, no pueden estar en este lugar. Amén. Dios nos lleva a cada uno. Yo veo, desde el domingo empiezo a orar por los creyentes por este domingo. Entonces, yo veo Dios cómo trabaja a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, para estar sentado en este lugar, en este tiempo. Amén. Por eso, ustedes son personas muy valiosas. Amén. Porque Dios lo apartó y sentó en este lugar. Por eso ustedes ya están disfrutando esta bendición celestial que estamos hablando hoy, ¿sí? Esta bendición celestial. Ustedes ya experimentaron esta bendición celestial. Por eso ustedes están sentados aquí, ¿sí? Hay muchas personas que el domingo trabajan para tener unos dinero más, ¿sí? Hay gentes que salen con amigos a ver si me ayudan en algo, ¿sí? Hay muchas personas que viven así, pero ustedes están sentados en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Estas son las personas que están disfrutando la bendición celestial. Amén. Como le dije, si tienen sueño, vengan aquí, duerman. ¿Sí? Aquí dos está durmiendo, ¿sí? Dos creyentes están durmiendo a full. Y después no vengan, dije dos, no vengan todos, perdón pastor, me dormí, como 6 personas me vienen a hablar, no, 2 está durmiendo. No importa, duerman aquí, sí, pero lo importante es venir con oración, desear escuchar la palabra de Dios, amén. Por eso, tenemos que, al tener esta bendición, eternamente nosotros estamos alegres, felices. ¿Ustedes para qué quieren tanto dinero si no tienen felicidad, no? ¿Ustedes para qué quieren tener tanto éxito si no tienen salud? No tienen alegría, están en tristeza. Muchos actores, los idols coreanos, teniendo todo, ¿por qué se suicidan? Ustedes lo están viendo, pero quieren seguir el paso de esas personas. El dinero, el éxito no es todo, la fama no es todo, sino estar cada uno feliz, ¿sí? Feliz con nuestro Dios. Esto es la felicidad eterna, amén. Esto es justamente la bendición celestial que está hablando en este momento. Apóstol Pablo también confesó que no importa su vida, porque él estaba disfrutando la bendición celestial, amén. Esto es todo. Por eso Apóstol Pablo está hablando en 3 partes esta bendición celestial. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy vamos a ver nosotros esta bendición celestial de parte de Padre, ¿sí? Por eso, justamente,
ustedes, por eso quiero que se concentren, ¿sí? Porque en 3 diferentes, va a haber con el mismo título, 3 cultos diferentes, ¿sí? De Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Hoy es la parte Padre. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra que se va a declarar todos los domingos en 3 partes, que puedan saborear verdaderamente la esencia del Evangelio y que cualquier situación es que no se conmueva por ninguna otra cosa y que puedan hacer el desafío del pacto de establecer absoluto discípulo de Cristo. Amén. Punto 1 es bendición de ser escogido. Punto 1, bendición de ser escogidos. Vamos a leer Efesios capítulo 1, 3 y 4. Vamos a leer todo en voz alta para que nos despertemos. Este clima, yo entiendo, si yo estaría sentado ahí, yo estoy durmiendo 100%. ¿Sí? Porque a mí también me agarra sueño. Pero si no quieren dormir, pasen aquí adelante. Entonces no se van a dormir. Le invito a hacer una predicación semana que viene. Por eso vamos a ver el versículo 3 y 4. Vamos a leer en voz alta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Qué dice? Empieza, bendito sea de Dios, bendito sea el Dios. ¿Qué quiere decir? Aunque Pablo estaba en el cárcel, ¿sí? Estaban ustedes, nosotros hablamos fácil, ¿alguien fue al cárcel? Ninguno, ¿no? Bueno, si alguno haya ido, no importa también, ¿sí? No es algo para morir. Imagínese, estando en un cárcel, ¿cómo debe sentir? ¿Feliz? Ustedes, si están en un cárcel, están feliz, alegre. Estoy en el cárcel por fin, ¿no? Estando el apóstol Pablo en el cárcel, él empieza con la palabra de bendito sea el Dios. Está dando alabanza en ese momento, en esa situación donde está el apóstol Pablo. Porque Pablo, como le dije antes, él, ¿por qué pudo estar feliz, alegre, aunque estaban en el cárcel? Pudo glorificar a Dios, porque él experimentó la bendición celestial que está hablando en el versículo. Por eso, él pudo superar todos los ambientes y situaciones. Solamente dio agradecimiento y alabanza y la gloria a Dios. Amén. Por eso ustedes, una de las características que experimentaron en la bendición celestial, ¿qué tiene? ¿Qué característica tiene? Está feliz. No importa mi situación. No importa qué problema estoy teniendo. No importa qué cosa me suceda. ¿Por qué? Porque yo estoy disfrutando la bendición celestial, ¿sí? Porque esto es una introducción. No es nada para mí. Para el Señor no es nada, ¿sí? Por eso ustedes tienen que disfrutar esta bendición celestial, ¿sí? Esta bendición. Por eso Pablo, estando en cárcel, no le importó nada, no le importó su situación, sino empieza escribiendo, dando agradecimiento, alabanza, glorificando al Señor, ¿sí? Y por eso hasta el versículo 14, nosotros leímos hasta el 4, pero hasta 14 todo el tiempo habla específicamente de la bendición, yo de la bendición. Y no para de dar agradecimiento, alabanzas y alegrías. Amén. Él estaba, imagínate, hasta el versículo 14, está muy alegre, contento, agradecido. Ustedes estando en cárcel, ¿qué agradecido? Si yo estaría en el cárcel, digo, Pastor, Dios, si yo trabajé para toda mi vida, trabajé para usted, ¿y por qué me mete en este cárcel? Estaría odiando, ¿sí? Estando culpando, odiando, pero no, él estaba feliz. Esto es una imagen de una persona que experimentó el poder del Evangelio. Amén. Ustedes también quiero que ya experimentaron todos los creyentes, pero por ahí, si no hay
un creyente que no haya experimentado esta verdad, quiero que a través de la palabra de hoy experimenten este amor de Dios. Amén. En una palabra, aquellas personas que disfrutan verdaderamente la bendición celestial no pueden parar de agradecer y de estar alegre. Amén. No pueden parar, aunque ustedes no quieran estar feliz, aunque no quieran estar agradecidos, no paran de agradecer, de estar feliz dentro de Cristo. Amén. Especialmente apóstol Pablo habla la bendición principal. ¿Qué es? Antes que nada está hablando la bendición principal. ¿Qué es? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Esto es la bendición. Ustedes, no hay otra cosa más para pedir. Ya que nos escogió, esto es la bendición, ¿sí? Ya está la bendición principal y el punto final. Ya con esto, con un solo razón esto, de que nos escogió, nosotros ya nos abunda el agradecimiento a nuestro Señor. Amén. De escoger. ¿Qué es? Esto es la bendición esencial de ser escogido por Dios, ¿sí? Y escogido, ¿qué tiene? Tiene un significado. Escogido tiene significado de sacarse a algún lado, ¿sí? Que es sacado de algún lado. Escoger. Ustedes van a un supermercado, hay muchas cosas, ¿no? Y entonces escogen ustedes lo que necesitan, no escogen todo. Escogen una sola cosa. Bueno, algunos, Jair, escoge todo. Escogen una sola cosa que entonces es sacar, tenemos que sacar para escoger, ¿sí? Como esto, nosotros a través del pecado, primer hombre, ustedes ya saben, ¿no? A través del pecado de Génesis 3, ¿quién es Adán? Nosotros todos fuimos alejados de Dios, aunque queramos o no, fuimos separados de Dios por la desobediencia. Y nosotros, una persona desobedecida en la palabra, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en medio del pecado, maldición, de la muerte eternamente, y teníamos que vivir eternamente como siervos de Satanás. Y teníamos que ir eternamente a la destrucción total, ¿sí? A la destrucción total. Vivir, pero como peor, como los animales, pero Dios nos escogió, nos amó y nos sacó de ese estado. Amén. Nos sacó del estado de la muerte, de la maldición, ¿sí? Del problema, nos sacó, nos escogió de ese lugar. Amén. No es algo maravilloso, no es algo grandioso. Con esto nosotros tenemos que abundarnos a agradecer. Nos sacó de ese estado, pero lo más importante es que nos sacó antes de fundación del mundo, ¿sí? Antes de la fundación. O sea, Andrés ya estaba escogido, ya estaba separado antes de la fundación de este mundo. Todos nosotros, ya Dios nos escogió antes de la fundación. Amén. Cuestión es diferente el tiempo, pero ya antes que ustedes nacieran en el vientre de su madre, ya estaban escogidos, ¿sí? Ya estaban señalados. Ustedes son salvos. José es salvo, ya estaba escogido, separado por Dios. O sea, en otra palabra es que ya estábamos en proyecto de Dios cada uno de nosotros. Amén. Ya el proyecto de Dios. Martín, Helio, todo estaba, Daniel, estaba en proyecto de Dios. Venir a la iglesia Yeón en el culto en español, un domingo, escuchar la palabra de Dios. Amén. Y ser salvo. Aquí la palabra antes de la fundación del mundo tiene un significado, ustedes, muy importante. Tienen que saber. Ustedes no escuchan así nomás. Ser separado antes de la fundación de este mundo tiene un significado muy importante. ¿Qué dice? ¿Por qué? Quiere decir que nosotros somos una existencia muy valiosa para Dios. Amén. Si vemos la confesión de profetas Sofonías, dice así. Vamos a leer todos juntos Sofonías, capítulo 3, 17. Sofonías 3, 17. Vamos a leer todos juntos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Amén. Dice que nos ve a nosotros. Cuando ve a cada uno de ustedes, está muy alegre, feliz, se regocija con cántico, con amor.
Ustedes, ¿qué más quieren? Dios, Dios Todopoderoso, Dios el Creador, lo ven a ustedes muy valioso y está muy contento de ver a ustedes. Por eso canta, está saltando. Ah, mi hijo Fernando, hoy también fue a la iglesia. Y no puede parar esa emoción nuestro Dios. Si el Dios Creador nos ama así, ¿qué más necesitamos en este mundo? Amén. Más o menos ustedes se dan cuenta qué tan valiosos son ustedes. ¿Se dan cuenta un poco? Ustedes todos los días quiero que vean, un pastor habló así antes, quiero que ustedes, esas personas que se sienten bajoñados, ¿sí? No soy nadie, no sé qué estoy haciendo. Estas personas vean el espejo toda la mañana, vean y digan, qué hermoso que eres, qué lindo, qué guapo, qué guapo. Tú eres Dios me creó así, qué lindo. Nunca vi una persona tan bello como Él. ¿Sí? Ustedes tienen que dar esta confesión, de verdad. Ustedes, no importa cómo sean. Algunos pueden ser más feos, algunos pueden ser más lindos, lindas. Pero eso es punto de vista del hombre, ¿sí? No sean engañados. Eso es como, a ver si me escucha Gloria en Perú. Eso es engaño de Satanás. ¿Sí? Eso es Satanás. Todos somos hermosos, bellas y bellos delante de Dios, ¿sí? No importa alto, gordo, flaco, gordo, ¿sí? Petizo, pelado, peludo. Son todos hermosos delante de Dios. Amén. Quiero que tengan esto. Yo le hablo esto porque para que ustedes sepan cuán valioso es para Dios, ¿sí? Por eso ustedes no maltraten a ustedes, sino ustedes son muy queridos por Dios. Y también la palabra nos escogió, esto quiere decir que nos escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir que nos escogió no por nuestra forma, no por nuestra actitud, no es porque yo hice buena actitud, que yo tenga buena ética, no nos eligió por esto, sino con la forma de actitud y no con nuestra forma, sino que nos escogió en la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Por eso en 2 Timoteo 1:9 dice así. 2 Timoteo, vamos a leer todos juntos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios. Y en la gracia de Dios fuimos escogidos. Amén. Es la gracia, no es porque yo sea un buen jugador de fútbol, ¿sí? No es porque yo haya donado millones de pesos a un pobre, ¿sí? No es por esto nuestros actos y hechos, sino es la gracia de Dios y el propósito de Dios. Amén. Nos escogió según el propósito y la gracia de nuestro Dios. Por eso nosotros no podemos jugar y hablar mal de otra persona. Amén. No juzguen, no hablen mal. Empezando yo primero, ¿sí? Yo digo esto, pero muchas veces nosotros hablamos mal de otra persona. El fulano es así, fulano, no. Ya basta. No tenemos derecho de juzgar a nadie. ¿Por qué? Nadie es más alto que otro, ¿sí? No es. ¿Por qué? Hoy recién ustedes leyeron la palabra, ¿sí? No fuimos escogidos porque yo sea algo mejor, sino con el propósito y la gracia de Dios. Entonces todos somos iguales. Amén. Esto es muy importante. Siempre tenemos que tener esta vista evangelio, ¿sí? Vista del evangelio. Nosotros debemos vivir este mundo no nuestra forma, sino en la forma de Dios, en la forma de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que nosotros podamos sentir y experimentar el amor sorprendente de que nos escogió antes de la fundación y que nos llevó al lugar de la salvación y que todos los días
podamos estar llenos de alegría y de agradecimiento en nuestra vida y de dar la influencia espiritual. Amén. Punto 2 es bendición de ser hechos hijo de Dios. Bendición de ser hechos hijo de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, 5, 6, todos juntos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. El apóstol Pablo está hablando específicamente por qué Dios nos escogió. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Por qué nos escogió? ¿Sí? ¿Por qué nos escogió antes de la fundación? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? Está diciendo que nosotros, quienes pecamos, ¿sí? De Génesis capítulo 3, a través del primer hombre Adán, nosotros fuimos caídos y nuestra identidad se pasó del hijo de Dios a hijo de Satanás, ¿sí? Caímos como un pecador, no hicimos nada, pero caímos, ya nacemos como un pecador, ¿sí? Eso es pecado original, no es nuestro pecado accional, sino es el pecado que cometió el primer hombre Adán. Por eso, todos nosotros somos pecadores, aunque ustedes no hayan matado un mosquito, son pecadores, perdón, pero son pecadores. Por eso, si vemos en el versículo 4 del capítulo, podemos ver que nosotros fuimos hechos no santos y con manchas delante de Dios, ¿sí? Nosotros, ¿cómo? ¿Hasta dónde caímos? No somos ya santos, ¿sí? No santos y con manchas delante de Dios. Pero a través de la muerte de la sangre de Jesucristo en la cruz, nos limpió totalmente, ¿sí? Y cómo pasamos dentro de Jesucristo, nos hizo ser santos y sin manchas. Amén. Ya somos santos y sin manchas. Ya no somos pecadores. Tenemos el pecado original, pero Dios nos cuida. Ya estamos libres del pecado, porque Jesucristo limpió todo el pecado en la cruz. Amén. Ya no tenemos que vivir pensando, soy un pecador, no puedo hacer nada, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 declara así. 5, 17, 2 Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, vamos a decir todos juntos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Ya pasó, están hechas nuevas. Amén. Dentro de Cristo, por aceptar a Jesucristo, ustedes ya olvídense todo el pasado. Ustedes son hechos nuevos en Cristo Jesús. Amén. Por eso nosotros ya somos hijos de Dios. Como dice el capítulo, volviendo de hablar, ser adoptado como hijo de Dios, ya estaba proyectado de Dios, ¿sí? Ya nosotros fuimos adoptados, somos adoptados por Dios. Nos cambió totalmente nuestra unidad. Ustedes por ahí decir, un adoptado, ustedes no tengan el concepto de esta época, ¿sí? Ser un adoptado en ese momento no es una adoptación de ahora. Ser un adoptado puede pensar que es un concepto incompleto, ¿no? Sí, se adoptó, es un hijo no de sangre, pueden pensar así mal, pero en esa época de Roma, ser adoptado por alguien, ¿sí? Por quien sea, era totalmente un concepto diferente que ahora, ¿sí? Es diferente, no piensen en la adopción de este momento. En esa época, un hijo adoptado tenía el mismo o más el poder de disfrutar la identidad y el privilegio de que hijo de sangre, ¿sí? En vez del hijo de sangre, un adoptado tenía más poder, ¿sí? Podía disfrutar más cosas, más bendiciones, privilegios. O sea, un hijo de sangre, por la ley, en esa época, por la ley, no era ningún problema si no le daba su herencia a su hijo de sangre, ¿sí? A mi hijo de sangre, si yo no le doy, antes de morir, no le doy ni un peso como herencia, eso no se hacía ningún problema. Pero a un hijo adoptado por la ley tenía que dar toda su herencia, tenía que dar todo. Si no era así, era problema por la ley, ¿sí? Como esto, tenía más privilegio que un hijo de sangre, ¿sí? Por eso, si vemos en la Biblia, hay muchos reyes que fueron rey como siendo un hijo adoptado, ¿sí? Ustedes, por eso, ser adoptado
es mejor que un hijo de sangre, ¿sí? Por eso podía, en una palabra, podía disfrutar todo lo que tenía su padre, todas las que tenía su padre. Para finalizar, para tener un mejor entendimiento, hay una palabra así en el militar coreano. Aquí hay muchos militares también, ¿sí? En coreano dice que un soldado es un soldado eternamente, ¿sí? Un soldado es un soldado. Amén. ¿Usted es un soldado? Firme. No. Un soldado es soldado, ¿sí? Perdone. Es que me sale de adentro mío. Bueno. Un soldado es un soldado eternamente, ¿sí? Nada lo puede cambiar, ¿sí? Esto quiere decir que ser un soldado está teniendo un orgullo de ser un militar, ¿sí? Ser un militar coreano, ¿sí? Tener orgullo. Ninguna otra cosa me puede cambiar esta identidad de ser soldado. Amén. Ninguna otra cosa. Como nosotros esto podemos cambiar espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente. Un hijo de Dios es hijo de Dios eternamente. Amén. Vamos a decir juntos, un hijo de Dios es hijo de Dios eternamente. Amén. Nosotros somos hijos, no se cambia esta identidad, ¿sí? Eternamente, una vez que nosotros fuimos llamados hijo, nosotros eternamente somos hijos de Dios, ¿sí? Aunque ustedes pequen, ¿sí? Aunque ustedes puedan hacer cosas malas, no se queden con el cosas pasadas, ¿sí? Ustedes orando en el nombre del Señor Jesucristo son todas nuevas criaturas, amén. Son todos nuevos, no se queden. Eso es Satanás. Satanás siempre nos mete en nuestra mente. Dice Fernando, si otro día fuiste a un almacén, un mercado, robaste una manzana, así que hoy no vayas a la iglesia, pecaste. O sea, esto es un ejemplo, ¿sí? No. Como Satanás nos mete en la cabeza de no poder ir a la iglesia, ¿sí? Nos hace estar, nos hace estar dentro, atrapado de nuestras cosas viejas, ¿sí? Nos hace estar mal, nos hace sentir que tú ya no eres hijo de Dios, pero ustedes no se han engañado, ¿sí? Ya una vez hijo de Dios, es un hijo de Dios eternamente, amén. Por eso quiero que ustedes sean hijos de Dios eternamente. Amén. Por eso, un hijo de Dios, entonces, un soldado, un militar, si es militar eternamente, un militar hace las cosas como un militar. Como si nosotros somos hijos de Dios, ahora nosotros tenemos que actuar como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios, ¿qué es? Evangelizar, evangelización. Evangelización de 26 naciones. Amén. Evangelizar a Colombia, Perú, Honduras, ¿sí? ¿Qué más? A Bolivia, a Corea, a Colombia, ¿sí? Esto es a Haití, hay un Haití que se fue, Haití. Como nosotros debemos actuar como un hijo de Dios. Entonces eso es evangelizar a nuestros seres queridos que no creen y a evangelizar a todos nuestros paisanos. Amén. Quiero que ustedes tengan esta conciencia, ¿sí? Somos hijos de Dios. Amén. Nada nos puede detener de transmitir este evangelio. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por hacernos reunir y poder compartir su palabra. Señor, háganos disfrutar esta bendición de ser escogido por Dios y que podamos aferrar solamente el absoluto valor quienes somos escogidos por Dios y que podamos ser un absoluto discípulo de vivir en forma de vida, no en nuestra forma, sino en forma y en la gracia de Dios. También háganos vivir una vida dedicada como hijo de Dios y que podamos establecer como plataforma para salvar al futuro y que podamos ser protagonistas de cumplir la misión del pacto de salvar a 26 naciones. Cuídanos en medio de corona por salud y danos la bendición celestial durante esta semana cuando vivamos en este mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.